Todos los españoles han felicitado estos días a sus padres por el Día del Padre, menos Óscar Puente, que lo tiene bloqueado en Twitter porque una noche le dijo que fuese a cenar y dejase el móvil. El ministro de Transportes parece bastante cómodo en ese rol de punching ball de Pedro Sánchez, allá cada uno con su amor propio. Puente ha tenido que dar la cara en el Congreso de los Diputados y comparecer por las múltiples noticias en torno a la corrupción del caso Koldo, que afecta directamente a su ministerio. Además, esta semana, hemos sido testigos directos de la degradación de las instituciones públicas hasta cotas que parecían inimaginables hace unos años. Para abordar todos estos temas contamos con nosotros con Francisco Rosell, director de Voz Populi. Muchas gracias. Muy bien. Y don Alejandro Vara, jefe de opinión de esta casa. Muy bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Borja. Bueno, la verdad es que los ejemplos de degradación institucional son tantos que cuesta elegir por dónde empezar, ¿no? Podría ser el propio Puente y ese uso que hace de Twitter un ministro del Gobierno de España. Pero vamos a empezar con lo que ha ocurrido en la sesión de control y que ha tenido una protagonista clara, Begoña Gómez. ¿Es Begoña Gómez la kriptonita del Partido Socialista, como apuntaba Alejandro Vara? Bueno, yo creo que ahora mismo las responsabilidades del entorno de la Moncloa y lo que representa, evidentemente, tiene un nombre propio que es Begoña Gómez, ¿no? Es el tráfico de favor, el tráfico de influencias, valiéndose o prevaliéndose teóricamente de la posición de ser la mujer del presidente, la mujer del César, ¿no? De hecho, pues aquellas empresas que buscaban su rescate creyeron que era la vía certera para conseguir sus objetivos, financiar sus actividades, me estoy refiriendo a Air Europa, financiar sus actividades, su cátedra, en los términos y en el monto dinerario que hemos publicado en Voz Populi, y evidentemente tenemos una grave responsabilidad en ese terreno, junto a la propia responsabilidad del presidente del Gobierno, porque no olvidemos que el llamado en principio caso Koldo, que luego pues fue caso Ábalos, y yo creo que directamente hay que hablar de la corrupción del sanchismo, el vértice de la cabeza de esa pirámide es el propio presidente del Gobierno, que no podía ignorar las circunstancias de la corrupción que había en el grupo, en el núcleo duro del sanchismo. Fueron todos los que le acompañaron primero a la conquista de la Secretaría General del partido y luego a la conquista a través de la moción de censura Frankenstein de la Moncloa. Por tanto, es el núcleo duro y por eso es el nerviosismo del propio presidente, y también el sacrificio que le exige a su partido, en el que se comportan muchos de sus dirigentes casi como si fuera una secta, ¿no? Están dispuestos o les exige su sacrificio personal en defensa del César, en defensa del caudillo, hasta extremos un poco delirantes, como hemos visto en la sesión de hoy, ¿no? Sí, ¿cómo lo has visto, Alejandro? Aparte, la kriptonita, porque la verdad no la defiende nadie de su partido, o sea, no la defiende nadie porque no se la puede nombrar, no se la puede mencionar, no se puede hablar de ella. Es una especie de holograma que está ahí flotando en el éter y que nadie se puede referir a ella. Solo el único momento en el que hubo un amago de defensa de que, profesionalmente tiene que verse Begoña, tiene que verse con empresario y tal, fue MJ Montero hace un mes, cuando estalló la noticia y que salió, pero fue en un pasillo medio minuto. No se ha vuelto a hablar de ella por parte de nadie del Partido Socialista ni del Gobierno, por supuesto. No se la menciona. Entonces, no se la menciona porque no quieren que exista el caso Begoña, pero el caso Begoña es el talón de Aquiles de Pedro Sánchez, está en el corazón de la Moncloa, hay muchísimas informaciones. Yo creo que en Voz Populi hemos publicado un montón de historias que están sin aclarar, que nadie explica, que nadie cuenta, que nadie justifica y que, por supuesto, acumulan un manto de sospecha que va agrandándose y que va montándose, por supuesto, en una especie de súper gran nube tóxica que está flotando sobre la Moncloa. Por eso el nerviosismo que hemos visto esta mañana en la sesión de control de Pedro Sánchez. Muy nervioso, fuera de sí en algún momento. Además, la defensa del Partido Socialista consistía hasta este momento en atacar a Isabel Díaz Ayuso, pero en esta sesión de control ya han mencionado a la mujer de Alberto Núñez Feijóo. Es una clara advertencia. Sí, evidentemente, lejos de aclarar los casos de corrupción de una enorme gravedad, pues el argumento fundamental es atacar al otro, poner
contra las cuerdas, intentar aventar los casos ajenos o si no crearlos directamente en alguno de los casos. El problema aquí no es que es una estrategia habitual en todos los partidos, siempre está el y tú más, etcétera, etcétera. Aquí el problema añadido que sí nos debe preocupar es cómo se utilizan las instituciones en defensa de causas personales, en defensa como patente de corso para no dar explicaciones en la corrupción. Hemos visto, incluso hoy en la sesión, yo me he quedado bastante sorprendido en la sesión de control de hoy, escuchar al ministro Óscar Puente cómo sacaba datos referidos a toda la actuación de la agencia tributaria con relación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Yo quedaba perplejo, pero claro, hay que tener en cuenta que la confidencialidad de una declaración de Hacienda la rompió la propia responsable, que fue María Jesús Montero el otro día, en un caso absolutamente inaudito, que quiere decir que una institución como la agencia tributaria se utiliza para perjudicar a un adversario político, bien para fabricar un caso o directamente para denigrarle. Y quien dice la agencia tributaria por parte de la ministra, estamos hablando de la Fiscalía, es decir, hasta el punto de que datos confidenciales son sacados a la opinión pública para intentar desacreditar la versión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por parte de la propia fiscal general del Estado. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Pues que el caso de supuesto o las posibles, digamos, irregularidades que haya podido eventualmente cometer la pareja de Isabel Díaz Ayuso no se van a poder depurar, porque se ha contaminado, se ha manchado todo el procedimiento. Pero aquí no interesa si, digamos, su declaración de Hacienda se corresponde o es correcta o no correcta, hay fraude o no hay fraude, sino crear un gran escándalo que evite tapar el escándalo primordial, que es una corrupción sistémica organizada desde la Moncloa, organizada desde el poder. El caso es gravísimo. Frente a eso, pues empezarán con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, seguirán con el caso de la pareja de Núñez Feijóo y así sucesivamente. Pero insisto en una idea habitual, es que no van a poder esconder el hecho capital, es esto, una corrupción que nace y cuya cúspide está en la Moncloa. Es el intento de destruir al rival, fundamentalmente, destruirlo. Bueno, Ayuso desde el minuto 1 es un objetivo claro del presidente del gobierno, del sanchismo, porque les ha vencido, les ha doblado el brazo varias veces, y además con mayoría absoluta en Madrid, y eso ya es una obsesión, una fijación. Está Pedro Sánchez determinado a cargarse a Ayuso y están recurriendo a lo que dice el director, no se puede utilizar las instituciones como lo están utilizando. No se había visto un caso como el que vimos el otro día de la vicepresidenta y ministra de Hacienda desvelando datos de un particular, datos que evidentemente son secretos que ni ella tiene derecho a saber, que ni ella, no ya a difundir, a conocer, y que rozan lo delictivo, por no decir que entra de sopetón en lo delictivo. Eso está, una querella que se anuncia presentada por parte del novio de Ayuso. Pero esa historia no la habíamos visto nunca. Están dispuestos a todo. Es tan tremendo que, no sé quién decía el otro día, estamos en una situación de avanzado estado de prechavismo. No sé si prechavismo, pero desde luego hay síntomas y decisiones que toma el gobierno que se comparecen muy poco con lo que son los usos de una democracia, se comparecen muy poco con el respeto a las instituciones, al Estado de Derecho y, por supuesto, a la justicia. Hay cosas que claman al cielo, no se abochornan de hacerlo porque están decididos a seguir adelante, y de ahí las amenazas, lo que hemos oído hoy al presidente de gobierno lanzando contra Feijóo, que ya se ocuparon algunos de sus medios oficialistas de difundirlo, y más, que es lo que decía Pedro Sánchez, y más, amenazando a la bancada de la oposición. Eso, desde luego, te da todo menos un poco de tranquilidad jurídica, por ejemplo. Desde luego. Es como lo que dicen habitualmente los argentinos y los venezolanos, ¿no? Eso de hola, vengo del futuro, ¿no? Es que ciertamente, bueno, hablabais de la agencia tributaria, pero es que también tenemos que hablar de la Fiscalía. Porque ¿de quién depende la Fiscalía? El señor Álvaro García Ortiz, que, bueno, que ha conseguido un hito histórico, que es ponerse en contra al Colegio de Abogados de Madrid por precisamente filtrar datos que no debería filtrar. Claro, pero cuando se elige para esa posición una persona que ha sido acusado directamente por el Tribunal Supremo de desviación de poder y lejos
de corregir esa situación, se le ratifica, con lo cual se entiende que en el sanchismo es mérito añadido más que el talento que pueda tener este mérito de guerra de estar al servicio de la causa, pues cualquier cosa es posible. Cuando el Consejo General del Poder Judicial dice que no es una persona no idónea para el cargo y se la nombra, pues evidentemente sabemos a qué debe su cargo, no precisamente a actuar como en defensa del interés público, como ministerio público que es, que a veces lo olvidamos que la Fiscalía es eso, defensa del interés general, es la defensa del interés partidista. Y probablemente tenga interés recordar cuándo empezó a torcerse todo esto. Y yo creo que hay un momento clave que empezó a torcerse esto. Es cuando se inició una investigación por parte de una juez de Madrid con relación a las responsabilidades que pudo tener el delegado del Gobierno en Madrid con respecto a la autorización de la manifestación del 8M. A partir de ese momento se iniciaron unas averiguaciones en las cuales el teniente coronel Pérez de los Cobos, como policía judicial, preservó el secreto de las actuaciones. Cuando se conocieron que podían imputar al delegado del Gobierno, lo primero que hizo Sánchez es pedir explicaciones al propio ministro. ¿Cómo era posible que de una causa de esa naturaleza no tuviera conocimiento? Entre otras cosas, porque no debía tenerlo. Porque, como se vio luego y lo ratificaron los tribunales, el teniente coronel lo que se debía como agente o policía judicial se debía a la jueza, no al ministro. A partir de ese momento el interés de Pedro Sánchez fue intervenir todos estos procesos y para eso puso al propio ministro del Interior. Hemos visto la filtración que se ha producido en la investigación del caso Koldo por parte de un comandante de la propia Guardia Civil y todo esto se va trufando. Y está la consecuencia de la intervención, es decir, la utilización de los instrumentos de Estado no al servicio de averiguar o de depurar responsabilidades, sino de protección del propio Gobierno. Y eso es muy peligroso, porque quiere decir, como habitualmente se dice, que una democracia y una dictadura se defienden que la democracia, el que teme es el gobierno teme a los ciudadanos, y una dictadura es exactamente los mismos términos. Si no está garantizada la independencia de la agencia tributaria, no está garantizada la independencia de la propia Fiscalía, no está garantizada la oficina de incompatibilidades otro tanto, pues evidentemente ahí se favorece declaradamente la corrupción y la acción corruptora del propio poder en beneficio de quien está ahora mismo en el ojo del huracán, como es el presidente del Gobierno, su entorno familiar y su guardia pretoriana en el partido, ¿no? Claro, yo creo que cuando nombra Pedro Sánchez a Dolores Delgado, fiscal general del Estado, viniendo del Ministerio de Justicia, también un hecho sin precedentes, ahí ya señaló, aparte de, evidentemente, lo de quién depende la Fiscalía y todo lo que queremos, que ya lo sabemos de sobra, ahí ya señaló el camino a seguir, que va por el orden de lo que dice el director, que evidentemente se trata de bloquear, de cubrir, de frenar todos los intentos que tengamos de tener una justicia como tiene que ser en un Estado democrático. Y eso es verdad que lo ha cumplido con el nombramiento de Álvaro García exactamente igual, con el nombramiento del jefe de los letrados en el Congreso exactamente igual, uno detrás de otro, los pasos se van cumpliendo. Lo único que a lo mejor no se puede controlar todo el aparato del Estado y todo el aparato de la justicia, porque ya hemos visto que los jueces han reaccionado cuando empezó a hablarse del lawfare, iban a por ellos clarísimamente, era una declaración de guerra, y han reaccionado las asociaciones judiciales, todas, de todos los colores, las 4 se unieron y publicaron un manifiesto, y luego ya de ahí los abogados, que decías la Abogacía de Madrid, también era un hecho inédito, porque nunca se habían manifestado de una forma tan contundente, los notarios, los registradores, todos los colegios profesionales vieron que venían a por ellos, que era una embestida tan brutal y ya sin ningún tipo de camuflaje, era sin anestesia. Entonces ha habido una reacción. Oye, y evidentemente hay jueces que están funcionando como corresponde, está el Supremo que está actuando también como corresponde, y yo creo que por ese flanco tiene enormes dudas el Gobierno de cómo pueden ir avanzando, porque hasta llegar al Constitucional, que se supone que lo tienen más o menos ya en el bote, hay otros jueces que siguen actuando. No se esperaban tampoco que hubiera de pronto un juez en la Audiencia Nacional que le diera vuelo y que tirara adelante con el caso Koldo. También se lo han encontrado y dice, bueno, pero si nosotros estábamos preocupados con García Castellón y nos sale ahora de pronto este juez que nos está metiendo en este lío. No todo se puede tener bajo control.
afortunadamente. Vamos a ver cuánto tiempo nos dura. Y eso que pese a que, bueno, se suele comparar al presidente con Vito Corleone, además hoy que estoy entre cinéfilos, pero parece que eso de ten cerca a tus amigos pero más cerca a tus enemigos, sí. Él con rodearse de amigos parece que ya se siente cómodo. Decías, el Tribunal Constitucional, ¿no? Es que claro, ahora también va a jugar un papel clave con la estrategia que va a seguir el PP con la amnistía, ese choque institucional entre Congreso y Senado, y la última palabra la va a tener un aliado de Pedro Sánchez. Bueno, es evidente que eso puede ser así, pero a mí me parece, por ejemplo, con relación al conflicto de competencias que ha planteado el Partido Popular del Senado, me ha parecido una de las jugadas más inteligentes que hace tiempo que ha hecho el Partido Popular. Entre otras cosas, era evidente que el Partido Popular no podía negarse a tramitar una ley que viene del Congreso de los Diputados, como pretendía Vox, eso era un sinsentido, pero sí ha planteado muy bien, apoyándose en el informe de los propios letrados, en la propia Secretaría General del Senado, diciendo que evidentemente esta ley contraviene la propia Constitución. De hecho, es una reforma encubierta de la Constitución. Por tanto, al tratarse de una reforma encubierta de la Constitución, lo que se lo hace, plantea ese conflicto de competencias y que dirima el Tribunal Constitucional. Luego el Tribunal Constitucional dirimirá en la dirección que nos tememos que puede temer, porque claro, tenemos el precedente del propio fiscal, del propio presidente del Tribunal Constitucional, que ya en su momento, como fiscal general del Estado, pues dijo aquella ocurrencia, Cándido Conde Pumpido, que había que mancharse las togas con el polvo del camino, ¿no?, para facilitar los planes de Zapatero en relación a la negociación con ETA en su momento. Pero en cualquier caso me parece inteligente plantear esa batalla, porque como dice la propia Comisión de Venecia, es decir, para aprobar una amnistía, una de las condiciones que exigía era una reforma de la propia Constitución, porque la Constitución española no la acoge. Luego decía otras cosas que me parecen muy importantes, un gran acuerdo nacional, no se puede hacer una amnistía de una parte contra la otra del Parlamento, eso no tiene ningún sentido, y realmente, como ponía de manifiesto incluso en un discurso memorable que hizo Marcelino Camacho cuando defendió el proyecto de la amnistía del año 77, esto es tenía que ser un gran acuerdo nacional, y aquel fue un gran acuerdo nacional porque ponía en marcha un nuevo sistema, una democracia. Aquí no estamos en principio no estamos ante la conversión de un nuevo sistema. Es verdad que el independentismo y la izquierda quiere acabar con el espíritu de la Constitución y iniciar otro nuevo orden político, pero en principio no es lo que se debate en esta circunstancia. Por tanto, una medida de esa naturaleza no tiene ningún sentido, y por eso me ha parecido inteligente a la hora de ganar tiempo, y eso puede producir otras complicaciones derivadas con respecto a la eventual candidatura y la eventual vuelta de aquel que dijo Pedro Sánchez que lo recuperaría para ponerlo al servicio de la justicia, que vuelva a España en loor de indulgencias socialistas, ¿no? Sí, a mí la verdad es que todo el ruido que se ha armado con el sin precedentes choque de instituciones, el Congreso contra el Senado, lo nunca visto, digo, vamos a ver, lo nunca visto es la amnistía, eso es lo que es lo nunca visto. Nunca un Senado ha tenido que revolverse contra una decisión del Congreso, primero porque la mayoría absoluta, cada uno tiene sus mayorías de un color, pero porque nunca había ocurrido lo que está ocurriendo en este país. Pero ¿cuándo se ha pactado una amnistía con unos golpistas a los que encima les estás pidiendo perdón y estás diciendo que como actuó el Estado en su momento era una exageración antidemocrática, casi como un Estado fascista, y negocias con ellos en Ginebra, con un mediador salvadoreño, con el señor Puigdemont dictando cuándo quiere, lo que quiere y cómo hay que servírselos, y calentito, en bandejas y por aquí? ¿Eso cuándo se ha visto? Y ahora de pronto, choque institucional, el Senado contra el Congreso, Ave María Purísima, pero ¿cuándo hemos visto semejante cosa? Pues lo que no hemos visto hasta ahora, no habíamos visto, es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Por lo tanto, estos mecanismos, que yo estoy de acuerdo con lo que dice el director, si es que es verdad, ha sido muy astuto y muy bien esta maniobra, esta reacción en el Senado del Partido Popular. Tienen que mostrar el Partido Popular su potencia en el Senado, allí donde está, en los territorios, en las comunidades autónomas, donde tienen poder y pueden decir, oye, aquí estamos y no nos vamos a dejar arrollar, igual que han hecho los jueces, exactamente en la misma línea, porque si no, Pedro Sánchez
acaba con todo. Esa es su única, ahora mismo, su única obsesión, y en ello está. Aparte de, si me lo permitís, aparte de que tenemos memoria de peces, sí. Realmente choque institucional se vivió muy recientemente. Recordaréis cómo tanto el ministro de Presidencia como la presidenta de las Cortes como el presidente del Senado organizaron una serie de ruedas de prensa diciendo que el Tribunal Constitucional pretendía dar un golpe de Estado porque corrigió una decisión del Congreso de los Diputados que negaba el derecho de las minorías de protección a las minorías. Aquello se planteó desde el mismo ministro de Presidencia, de la misma presidenta del Congreso, el presidente del Senado, en aquella serie de ruedas de prensa que dieron continuas, lo plantearon como diciendo, acusándonos directamente al Tribunal Constitucional, que entonces no lo presidía Cándido Conde Pumpido, de golpe de Estado. Aquello sí que fue un choque institucional y una desautorización en todos los términos. Esto no, esto es un conflicto de competencias que ocurre en todas las democracias donde hay dos en los sistemas bicamerales, con una cámara baja y una cámara alta. Ocurre en Estados Unidos, ocurre incluso en Alemania, donde hay dos cámaras, etcétera, etcétera. Es lo más normal del mundo. Pero el choque institucional fue aquel otro. Sí. Acusar desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo al Tribunal Constitucional de dar un golpe de Estado, nada menos. No me acordaba, pero es verdad que ello sí que fue además contra el judicial. Eso fue realmente, eso sí que fue choque y además sin precedentes. Ahí todo, casi todo, tiene esa pinta al final. Dice, bueno, cuando les ha hecho tanto daño, además la reacción que hemos visto con relación a lo de la noticia del Senado contra el Congreso, quiere decir que se va por el buen camino, que esa decisión ha sido sensata y esa iniciativa por parte del PP muy adecuada. También, bueno, otra de las instituciones que hemos visto manchada estos días, ¿no?, es la Oficina de Conflictos de Intereses, que claro, resulta que pone una denuncia el Partido Popular y se enteran de la resolución antes en el Partido Socialista que en el Partido Popular que ha puesto la denuncia. ¿Cómo es esto posible? También ha salido hoy Bolaños a decir, es que el PP también está poniendo en cuestión el conflicto de intereses. Bueno, todo el mundo sabía que el conflicto de intereses es una oficina primera cuyos miembros están nombrados desde el Ministerio de Hacienda y luego que depende del Ministerio de Escrivá. Sabíamos que no era al final una decisión a lo Negreira, ya sabíamos cómo iba a terminar el partido, es un árbitro que digamos es levemente favorable a un lado, y decir, bueno, es que esta historia es la arremetida del PP contra las instituciones, no, es simplemente el Partido Popular ha dicho que esta filtración que de pronto se tiene que conocer en la sede del Partido Socialista, la decisión que se ha tomado por parte de un órgano que tiene que resolver en una consulta, dice, bueno, esto realmente no es lo suyo, esto es huele que apesta, y simplemente ha sido una reacción en la línea de lo que decimos de no dejarte pisar, porque es que si no, al final con eso de que siempre están protestando, esta historia va contra las instituciones, no. Quien está manipulando las instituciones, quien está metiendo la mano hasta el fondo en las instituciones, teledirigiéndolas y de una forma, ya creo, de una obscenidad insoportable, es el señor Bolaños, el triministro, y por supuesto el Partido Socialista, sin parar. Es que no puedes tener una oficina que controle las incompatibilidades dependiendo del propio gobierno. Es evidente que no lo puede ser. Pero es que aquí, al margen de ese vicio de origen que ha sido criticado desde Europa, poniendo de manifiesto que tenía que ser una oficina independiente del propio gobierno para realmente garantizar la ecuanimidad de funcionamiento de la misma, se dan otras circunstancias. Es que aquí lo han resuelto en horas 24. Y prácticamente, según hemos conocido, hemos publicado en Vox Populi, en el informe todo se remite a una consulta al propio ministerio del ministro de Presidencia, Bolaños, en el que dice que no ve ningún tipo de irregularidad, lo cual es de broma. Es decir, ni Bolaños ni la propia oficina van a obrar en contra del propio presidente. Pero es además una cosa que a mí me recuerda un caso que viví muy directamente cuando en Andalucía Chávez le concedió una ayuda de 10 millones de euros a una empresa minera cuya apoderada era su hija Paula Chávez, ¿no? Entonces, aquello era muy llamativo, que en el expediente figurara la firma de la hija y del padre, la hija pidiéndolo y el padre concediéndolo en un consejo de gobierno. Aquello, lógicamente, la oposición, después de las denuncias periodísticas, lo llevó a la oficina correspondiente, y la oficina correspondiente, que era del mismo tenor de la que hemos conocido ahora del Gobierno de la Nación, la respuesta que dio es que nadie le había comunicado oficialmente a Manuel Chávez que digamos que la que solicitaba esa ayuda era su hija.
Era una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Pero fue el argumento oficial, que no había ninguna comunicación oficial de nadie que se lo hubiera trasladado por ese procedimiento a Chávez. Estamos en las mismas, es decir, es un abuso en el que muchas veces a los políticos crean y recrean instituciones que luego en la práctica no sirven de nada, porque no tienen garantizada la independencia suficiente para tomar decisiones, ¿no? Es que además ya ni disimulan, porque es verdad que tomaron en horas 24 la decisión. Dice, bueno, si teníais un mes, pero ¿qué necesidad tenías de soltarlo tan pronto? Primero, soltarlo desde Ferraz y luego decir la resolución, oye, haced un poco de paripé, por favor, que es que ya van con un descaro que dice, bueno, que estos señores ni siquiera se lo paran a pensar medio minuto. Tenga usted un poquito de vergüenza, por favor. Que la propia portavoz del PSOE diera conocimiento de esa resolución fue el estrambote a un verdadero esperpento. Me ha gustado lo de Negreira, ¿eh? Además, que los del Madrid el árbitro imparcial. Estamos ahí resistiendo con estoicismo lo que está pasando. Pues bueno, muchísimas gracias Francisco Rosell por estar aquí hoy, y también Alejandro Vara, muchas gracias. Gracias a ti y hasta la próxima. La decadencia de las instituciones públicas españolas parece imparable, pero en Voz Populi seguimos en buena forma, por lo menos para denunciarlo. Muchas gracias por vernos y por escucharnos.